Si hay alguna petición, alguna necesidad, Señor, también la ponemos delante de ti. Si hay alguien que ha venido angustiado, Padre, te pedimos que tu palabra también sirva como bálsamo, que la presencia de tu Espíritu Santo también, Señor, sirva para restaurar los ataques, los dardos del enemigo, aquellas cosas por las cuales no podemos ni siquiera decir, Señor, que sea tu Espíritu Santo intercediendo, Señor, por cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que tu presencia sea tomando control y que todo lo que nos hemos propuesto hacer para ti en este día, que sea recibido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos todos amén. Muy bien. Continuamos con nuestro recorrido, amén, por este libro de Juan, por el Evangelio de Juan. Ya hemos visto, ¿verdad? Hasta el momento, Juan se ha preocupado en presentar la parte sobrenatural de nuestro Señor Jesús. Ese es su enfoque. Pero ya del versículo 19 en adelante, como que Juan hace un pequeño cambio en su presentación. Y ahora empieza a exponer, por decirlo así, la parte histórica de sus escritos. Si estuvo la última vez, se recuerda que hablamos un poco de la gloria de Dios. Juan dice, y vimos su gloria. Vimos aquello íntimo, aquello divino de parte del Señor. Y sabe una cosa, yo creo que no debemos de subestimar esto o esta lectura o eso que encontramos en el Nuevo Testamento. Esa revelación, mis hermanos, es muy única, muy poderosa en las Escrituras. El que Juan exponga esto. Algo importante también de Juan en sus escritos es de que él, cada vez que el Señor Jesús hizo algo, Juan siempre presenta testigos, ya sea en la transfiguración, ya sea en los milagros, ya sea en la resurrección, siempre hubieron testigos. ¿Por qué digo esto? Porque hay varias sectas o muchas sectas o muchos movimientos que han comenzado por cosas que han experimentado las personas de una manera aislada, donde nunca hubo testigos para verificar los hechos. Pero no con Juan y no con el Señor Jesucristo. De por sí, ¿verdad? La palabra habla de 4 evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir de que todos los 4 evangelios presentan la historia del Señor Jesús. Presentan la misma historia. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora hay 4, podríamos tomarlo de esa manera, que dan testimonio acerca del Señor Jesús. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Qué bonito, ¿verdad? Con hechos. Pero Juan, aunque entendemos, mire que en los otros evangelios hay, podríamos decir, teología, lo hay. Pero Juan se enfoca en presentar las evidencias, dice él, para que nosotros creamos en Jesús y creyendo tengamos vida eterna. ¿Verdad que es normal, es natural que nosotros le presentemos las pruebas a alguien para que la persona crea o se convenza? Y eso es lo que está diciendo Juan. Pero mira qué maravilloso con Juan. Él incluso en sus escritos dice de que hay muchas otras cosas, así lo pone él. Muchas otras cosas que dice él, las cuales, cosas que Jesús hizo. Y que si las cuales se escribieran una por una, mire cómo lo pone Juan. Pienso yo, dice Juan, que no alcanzarían todos los libros del mundo para poder escribir todos los hechos. En otras palabras, Juan tiene pruebas, tiene evidencia. Y eso es muy bonito, amén. Que nosotros presentemos el evangelio de esa manera. Para probar, eso es lo que Juan quiere. Él no quiere exaltarse a él mismo, él simplemente quiere presentar las pruebas para beneficio de los oyentes o de los lectores, para que puedan ser salvos. Él quiere mostrar que Jesús es Señor. Y ahora, ¿qué es lo que hace Juan? Ahora, en esa línea de testimonios, él viene a presentar personas que den testimonio. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué le parece si abrimos
la Biblia en Juan capítulo 1 y vamos a leer un poquito más esta vez, del versículo 19 al 34. Gracias. ¿Lo tiene? Sígame. Dice, este es el testimonio de Juan. De Juan el Bautista. Vamos a mencionar mucho a Juan hoy. Estamos refiriéndonos a Juan el Bautista la mayor parte. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire, hemos dicho, ¿verdad?, de que el Evangelio de Juan es polémico. ¿Qué quiere decir eso? Que él debate y defiende la verdad acerca de Jesucristo. Pero también el Evangelio de Juan hemos dicho que es evangelístico. ¿Qué quiere decir eso? Que él no solamente entra en argumentos, sino que quiere que las personas sean salvas con las pruebas que él presenta. Obviamente, ¿verdad? En los otros evangelios, Marcos, Lucas, encontramos de que hay teología. Pero ellos se enfocan un poquito más en lo que es la parte histórica. Pero Juan quiere que nosotros entendamos, o que sus lectores entiendan, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado, que Jesús es el Rey de Reyes. Y él entonces, para empezar a presentar sus pruebas, en esa línea de testimonio, trae ni más ni menos, como dicen por ahí algunos, trae a su tocayo, a Juan, a otro Juan, a Juan el Bautista. Y así comienza, mire, si todavía tiene su Biblia abierta, en el versículo 19. Así lo presenta el apóstol Juan. Dice, este es el testimonio de Juan. Mira qué maravilloso. Lo que Juan estaba haciendo es de que estaba trayendo como testigo al último profeta del Antiguo Testamento y al primer predicador del Nuevo. Ni más ni menos. No era cualquier persona. Este hombre, se recuerdan que mencionamos eso. Jesús dijo que entre los nacidos de mujer, hasta el momento de Juan, no había uno que fuese más grande que Juan. Y mire, para mí en verdad esa es una tremenda declaración. Porque incluso hasta el día de hoy, entre algunos de los grandes para el pueblo de Israel, siguen siendo Abraham, Moisés, Elías o David, entre otros. Y para que el Señor
Jesús diga algo como esto relacionado con Juan el Bautista. Es grande. ¿Por qué? Porque es interesante que cuando usted lee la historia de Juan, no era que Juan tenía tremenda influencia. No fue que él dejó algún movimiento, que estableció algún movimiento. No es de que Juan haya ganado alguna batalla como las ganó David. No fue de que él tenía riquezas como algunos líderes en la misma palabra, los patriarcas. Nada de eso. Es más, ni siquiera hay datos de que haya tenido alguna formación académica, como lo eran aquellos líderes que existían en el momento. De por sí la Biblia dice que Juan vivió como nómada, errante por el desierto de Judea, totalmente alejado de la sociedad. Lucas, en el capítulo 1, si usted lo lee, todo el capítulo 1, nos relata la historia de Juan y da muchos detalles. Lucas dice de que que literalmente Juan era un niño milagroso. Nació de padres que ya eran estériles, literalmente, ancianos, una anciana estéril, aparte de la edad. Lucas dice que fue profetizado desde el Antiguo Testamento, lo hemos oído. También la Biblia dice de que un ángel vino para anunciar el nacimiento de Juan. No era cualquier personaje. Pero es maravilloso que allí en Lucas, el versículo 76, Lucas nos dice de que Juan sería llamado profeta del Altísimo, porque iría delante de la presencia del Señor. Yo creo, mis hermanos, que si no hay cosa que haga grande a una persona o a Juan, esto lo hacía grande. Esa era la encomienda. Mire que a Zacarías, que era un sacerdote, la palabra dice que se le apareció un ángel y le declaró que su hijo vendría en el poder de Elías y el poder, o en el espíritu, podríamos decir, que traería el poder de Elías y que vendría a convencer los corazones, o a la gente los iba a empujar hacia Dios. Venía a preparar el camino del Mesías. Yo creo que hasta cierta manera, que no es ese nuestro trabajo, ¿verdad que sí? Presentar las evidencias para que sean las mismas evidencias que empujan a las personas a Cristo. Y aunque Lucas da muchos detalles, el apóstol Juan no se interesa tanto en todos los detalles que nos da Lucas. A Juan, el apóstol, a él no le interesa cómo Juan el Bautista se vestía, no le interesa lo que comía, no le interesa lo extraño que Juan el Bautista era. No le interesa que viva allá apartado. Lo que al apóstol Juan le interesa es de presentar la evidencia que este hombre tenía. Este hombre venía a testificar de la deidad de nuestro Señor Jesús. Y mire que en verdad no importa lo extraordinario que haya sido Juan el Bautista, en verdad no era eso el enfoque. ¿Cuál era el enfoque? El mensaje que él tenía. Ojalá me gustaría que nosotros como predicadores, como pastores, que entendiéramos eso. Nosotros no somos el centro de la atracción. La atracción es el mensaje que se nos ha dado para que anunciemos, ¿verdad que sí? Eso es lo que nos debería de llenar todo el tiempo. Pero mira que es interesante también, un escritor dijo que a pesar de que Juan el Bautista traía un mensaje poderoso, por casi 30 años, prácticamente Juan el Bautista no dijo nada. No sabemos cuánto tiempo predicó Juan el Bautista, pero no fue mucho tiempo. Pero todo ese tiempo pasó en silencio. Ojalá, ¿verdad? También aprendiéramos cuándo es tiempo de hablar. Ahora, se dice que probablemente Juan el Bautista era primo del Señor Jesús. ¿Por qué? Por la parentela parece que había un parentesco entre sus madres, María y Elizabeth.
Y Juan, dice la palabra, que nació 6 meses antes del Señor Jesús. Y es maravilloso porque de la misma manera como Juan estaba esperando el momento de su ministerio, también lo estaba esperando el Señor Jesús. El Señor Jesús lo pasó esperando en la casa de su madre y su padre José, que se dice que era un carpintero y que posiblemente también en ese tiempo murió su padre, José. No se oye más de José. Se oye que ahí en Nazaret era donde estaba esperando el Señor Jesús, ese es su tiempo de su ministerio. Pero Juan el Bautista estaba en el desierto. Lo último que escuchamos de Juan el Bautista es cuando fue presentado ante el Señor, cuando fue circuncidado a los 8 días de nacimiento y donde por fin su padre Zacarías da una tremenda bendición cuando su boca fue abierta. Pero después de ahí, Juan el Bautista desaparece, por decirlo así, de la escena. Y no se oyó él durante 30 años. No se supo más de él. Ahora, Lucas, si se va conmigo a Lucas en el capítulo 3, nos da un momento en la historia, nos da detalles, el punto en la historia cuando Juan el Bautista vuelve a aparecer. Nos habla de los gobernadores e incluso nos habla de cuáles eran los líderes que estaban en ese tiempo. Habla de Anás y Caifás. ¿Se recuerda de esos nombres? Posiblemente, o no posiblemente, ellos fueron los artífices del asesinato de nuestro Señor Jesús. Ellos fueron los que movieron todo ese asunto. Pero Lucas se preocupa en dar en estos detalles. Mira el versículo 2, ahí de Lucas 3. Ahí es cuando se empieza a anunciar. Después de que él andaba por ahí, dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Qué es lo que dice Lucas? Tan pronto recibió ese mensaje, dice que salió predicando acerca del arrepentimiento, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito, dice él, en las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación del Señor. Cosas sencillas, mis hermanos, pero importantes. Este mensaje que Juan el Bautista venía predicando fue el mensaje, la palabra que vino directamente de Dios a él. Esto de enderezar los caminos y todo este simbolismo que está presentando Juan el Bautista, literalmente está hablando de enderezar los corazones. Literalmente está hablando acerca del arrepentimiento. Ese es el mensaje. Ahora, obviamente Juan el Bautista conocía su historia. Amén, como cualquier familia, cualquier miembro de la familia. Conocen sus secretos. Juan sabía que el ángel había anunciado su nacimiento, que se le había presentado a su padre. Juan sabía que su padre, por no haber creído al ángel, dice que quedó mudo. Y cuando él nació, o finalmente cuando nació, imagínense a su padre. Casi 9 meses no pudiendo decir nada de lo que había experimentado. Cuando nace Juan, comienza entonces Zacarías a hablar acerca de quién era Juan el Bautista. Y lo más seguro, mis hermanos, sería ridículo el no. Lo más seguro es que toda su vida, ese viejo, ese anciano, pasó hablando de su hijo, de la manera como él nació. Y seguro que Zacarías sabía de que él andaba por ahí en el desierto de forma extraña. Pero seguro que también estaba esperando que fuese Dios que le volviera a hablar al corazón de Juan el Bautista.
Qué diferencia, ¿verdad? Cuando es Dios, cuando dejamos, por decir así, que Dios trate con el corazón de una persona. Y eso, y por fin, dice la palabra que vino la orden, o se le dio la orden a Juan el Bautista. Ahora sí. Hace años leí que alguien le dio el nombre a Juan el Bautista, o lo compararon, dice, como un perro que cuando muerde, no suelta. Y eso fue lo que ocurrió con Juan el Bautista. Él solo estaba esperando la orden para salir y hacer lo que tenía que hacer. Y ya hemos visto, ¿verdad?, que cuando Juan el Bautista sale a predicar, era un predicador tenaz, era audaz, era confrontador y sobre todo yo creo que una de las cualidades que tenía Juan el Bautista es que era un predicador valiente. La palabra dice de que él no se dejaba influenciar ni por la religiosidad ni por la política. A unos dice que los confrontaba abiertamente acerca del pecado. Y a otros que se escondían en la religión les llamaba generación de víboras, sin importarle las consecuencias. Pero Juan el Bautista era un predicador intrépido, podríamos decir, que venía en la línea de los grandes profetas que habían existido en el pasado. Y mire qué maravilloso que aún cuando traía ese mensaje directo, claro, el mensaje de Juan era recibido, fue aceptado. Había interés en la gente del mensaje porque traía una predicación con grandeza, dijo alguien por ahí. Un mensaje interesante. Ahora, por otro lado, ¿verdad? También le favorecía, o lo que le favorecía a Juan el Bautista es que venía de una línea sacerdotal. Sabían de su padre Zacarías. Y claro, los sacerdotes eran tenidos por personas respetadas en la sociedad. Los tenían como personas piadosas. Obviamente eran los que representaban a Dios, eran los que enseñaban la palabra de Dios. Y sabían que Juan venía de esa línea y fue aceptado. De por sí el Señor Jesús en Juan capítulo 5, el versículo 35, él dice que Jesús lo llamó y aquella antorcha, dice él, ardía y alumbraba. Mire cómo lo llama. Y el mismo Señor Jesús dice que esa antorcha fue recibida por un tiempo. Él dice, y la gente se regocijó en su luz. Juan fue de alguna manera aceptado en la sociedad. Pero ¿qué era lo que llamaba la atención del mensaje de Juan? Que Juan venía anunciando la venida del Mesías, del Señor Jesús. Y la gente le interesaba ese mensaje, o por lo menos a los judíos. ¿Por qué? Un poquito de historia. Estaban cansados de ser dominados por otras naciones. Estaban cansados que naciones paganas hayan venido a literalmente a corromper su nación, a profanarla. Y en ese tiempo estaban los romanos y estaban desesperados por querer ser liberados. Me encanta que un escritor dice que aunque era un mensaje poderoso el que traía Juan de que ya venía el Mesías, dice él que posiblemente eso mismo vino a afectar el arrepentimiento de la gente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? De que fue eso mismo, la venida del Señor, la venida del Mesías, lo que vino o lo que ayudó para que ellos se arrepintieran de una manera falsa. Y la palabra del Señor dice de que el mismo Espíritu Santo, pues literalmente le revela a Juan que no se estaban convirtiendo de corazón. ¿Por qué? ¿Qué ocurría con ellos? Bueno, el Mesías viene, nosotros somos los escogidos, pues nos vamos a arrepentir. ¿Para qué? Para recibir los beneficios del Mesías. Pero Juan los confronta
El Espíritu Santo le revela literalmente que no estaban arrepintiéndose de corazón, que todo lo que andaban buscando eran los beneficios del Mesías. ¿Y qué es lo que los reprende? Les dice que deberían demostrar frutos del verdadero arrepentimiento. Eso era. Yo creo que estamos viviendo todavía en esos tiempos, ¿verdad que sí? Muchas personas vienen al Señor, pero vienen por los beneficios del Señor. El punto es que el mensaje de Juan fue asombroso. En verdad, él vino a ser un testigo peculiar, un testigo formidable de la deidad del Señor Jesús, del Mesías. Ahora, recordemos algo. Habían pasado 400 años en la historia que no había, o al menos en la historia judía, que no había salido profeta de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que por 400 años, lo podríamos poner de esta manera, el pueblo judío no había oído la voz de Dios. Ahora imagínense, en medio de todo eso, cuando llega Juan, después de ese silencio, llega a él como profeta, entonces trajo impactó a las personas. Y mire qué tremendo también de que el mensaje de Juan fue muy sencillo, pero al mismo tiempo fue muy claro. ¿Qué venía él diciendo? Arrepiéntanse, porque viene el Mesías. Pero ese Mesías viene para bendecir, pero también viene para juzgar. Esas eran los dos lados de la venida del Señor. En lo que leímos, volvamos otra vez al capítulo 1 de Juan. En lo que leímos, yo creo que ahí podemos ver parte del carácter del Señor. Si se va un poquito atrás, si tiene la Biblia abierta, si se va un poquito atrás en el versículo 26, una de las... algo que identifica a Juan es que dice de que fue enviado por ¿quién? El versículo 6, fue enviado por Dios. En verdad ese tiene que ser el requisito esencial para todo predicador, ¿verdad que sí? Para toda persona que pueda compartir la palabra del Señor. Pero hablamos también en el pasado que ahí es donde entramos nosotros como iglesia del Señor. Los únicos que pueden hablar de la palabra del Señor son los que han sido salvados por el Señor. Son los que han entendido la palabra del Señor, ¿verdad que tiene sentido? Ahora, en el versículo 7, él dice de que él vino para dar testimonio de la luz. ¿Con qué fin? Con el fin de que todos creyesen por él. ¿Qué no es ese el propósito o la misión de cada uno de nosotros? Esa es era la misión de Juan. Él no se salió de esa orden o de esa misión. Él vino a dar testimonio de aquel que lo envió. Y en verdad eso es, ¿verdad? El propósito de ser testigos. ¿Verdad que sí? El testigo lo que hace es presentar las evidencias para convencer a los demás de que crean a la historia. A eso es lo que el Señor nos ha llamado. Mira el versículo 15. Después de que Juan está hablando, diciendo a lo que él había venido, él clama diciendo, este es de quien yo decía. Mira qué maravilloso, ojalá de veras. Yo no sé cómo va a ocurrir el rapto. Pero me gustaría pensar de que todavía voy a estar con vida, me gustaría pensar. Y me gustaría pensar que cuando voy de camino le pueda gritar a alguien que me rechazaba tanto, mira, este es del que yo te decía. Y eso fue lo que ocurrió con Juan. Aparece el Señor y él dice, este es de quien yo decía, el que viene después de mí porque era primero que yo. ¿Se acuerdan que les dije, verdad, que Juan el Bautista era mayor que el Señor Jesús? 6 meses. ¿Se acuerdan de eso?
Pero aquí Juan está diciendo, el que viene después de mí porque era primero que yo. ¿Qué es lo que está Juan presentando? Está presentando la divinidad del Señor Jesús, la deidad del Señor Jesús. Está poniendo al Señor Jesús en otro rango. Está enseñándole a las personas de que este era desde antes del principio. Lo podríamos poner de esta manera: Él nació después de mí, pero existió antes que yo. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Mire, algo interesante de Juan el Bautista. Imagínese esto. Ok, ya han pasado 400 años de silencio en cuanto a la voz de Dios. En medio de ese silencio brota, por decirlo así, Juan el Bautista. Y luego él viene sobrepasando a todos los que le precedieron a él, a todos los grandes profetas. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el Señor Jesús fue quien lo puso en ese nivel. Pero en el presente él sobrepasaba a todos los sacerdotes corruptos, vale decir, a todos los líderes, por esa misma posición que el Señor Jesús le da. Pero mire qué maravilloso. Juan no lo ve de esa manera. Ve el versículo 27 de ahí de ese capítulo 1. Él dice que a ese que viene después de él ni siquiera es digno de desatar la correa de su calzado. Eso que han leído un poquito de historia, saben de que el trabajo más bajo para un esclavo era precisamente ese: el recibir a las personas cuando llegaban a su casa, o al menos de su amo, desatarle las sandalias y lavarle los pies. Pero Juan, mire la humildad de este hombre. Él dice que ni siquiera está al nivel de ese esclavo. Juan está diciendo de que está aún más bajo, ni siquiera ahí llega. Esa es la humildad de Juan el Bautista. Vea el versículo 30. En el versículo 30 vuelve a afirmar la divinidad de Cristo, y en verdad ese tiene que ser el carácter del predicador fiel. ¿Entendió eso? De alguna manera, cuando nosotros presentamos el Evangelio del Señor, debemos de, por todos los medios, lograr que las personas pasen al predicador y que se enfoquen en el mensaje. ¿Entendió eso? Y parece que hoy lo hemos cambiado el asunto. Queremos de que la atención sea sobre nosotros. Y Juan siempre desviaba eso. ¿Por qué? Porque a él no le interesaban los títulos, no le interesaban los honores, no le interesaban las posiciones. Él simplemente quería cumplir con la misión que se le había encomendado. Mira el versículo 35 ahí mismo en ese capítulo. Dice la Biblia que en otra ocasión, en otro día, él andaba con 2 de sus discípulos. ¿A cuántos está discipulando? Andaba con 2 de sus discípulos, con 2 de sus estudiantes. Y vuelve otra vez a aparecerse el Señor Jesús. Y les dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y la Biblia da el detalle de que esos discípulos entonces vinieron y siguieron a Jesús, así nada más. Y eso yo creo que es maravilloso, porque en verdad, mis hermanos, esa debe de ser nuestra meta. Que las personas no nos sigan a nosotros, sino de que sigan al Señor. Amén. No estamos para manipular a nadie, sino para presentar las evidencias y que los corazones sean transformados. Amén. Y que cuando llegue el momento, entonces que las personas solas puedan caminar y seguir al Señor. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Juan el Bautista cumplió con su misión. Tan pronto vieron al Cordero de Dios, sus estudiantes ya sabían quién era ese Cordero de Dios. Y simplemente lo siguieron. Amén. Porque ni siquiera Juan el Bautista andaba buscando
discípulos. Eso no era. Amén. Un ratito más, para cerrar por hoy, unos 5 minutos deme. Mire, algo importante de Juan, dijimos, es que él no se deja influenciar, ni tampoco se deja intimidar por los religiosos del momento. Eso a él no le va ni le viene. Es por eso, mire, de que en lo que leímos, el versículo 19, regresándome un poco, él dice que los judíos, los líderes, mandaron a interrogarlo. Los judíos, un detalle, le doy un detalle acerca del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Cada vez que Juan se refiere a los judíos, literalmente los está poniendo como los corruptos. Nunca Juan usa la palabra judíos para identificar la raza, sino para delatar, por decirlo así, toda la polía que había en el grupo religioso, incluyendo al Sanedrín, incluyendo a los sacerdotes, incluyendo a los fariseos, incluyendo a los escribas, incluyéndolos a todos. O sea, lo que Juan está haciendo es identificando a todos los que se opusieron a Cristo, los judíos. Me encanta que en una ocasión el Señor Jesús está en la casa de un fariseo y no sé si estoy cambiando la historia, pero se encontraba un escriba ahí presente y él está reprendiendo a los fariseos. Hipócritas fariseos, deben de hacer esto y esto y esto. Y después levanta la mano a alguien y le dice, Señor, un escriba levantó la mano. Y le dice, ¿lo estás diciendo eso solo a los fariseos o también a nosotros los escribas? Y el Señor Jesús le dice, escribas hipócritas. Ese era el mismo mensaje que traía Juan el Bautista. A él no le interesaba la opinión de los demás. Él traía un mensaje y daba a conocer lo que el Espíritu le había puesto en su corazón. El mensaje que Dios le había mandado a dar. Ahora, ¿por qué mandan los judíos a interrogarlo? Porque ellos eran la autoridad. Y mire la pregunta que le hacen. Dice, ¿tú quién eres? En otras palabras, eso significa, ¿qué autoridad tienes? ¿Con qué autoridad andas haciendo estas cosas? ¿Qué no fue lo mismo que le hicieron al Señor Jesús? ¿Con qué autoridad echas fuera demonios? ¿Por qué? Porque según ellos eran la autoridad y tenían que pasar por ellos para ellos dar el permiso de que pudieran ir a predicar. Y eso les molestaba. Pero miren con los otros personajes con los que es comparado Juan el Bautista. Véalo ahí en lo que leímos. Le dice, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y entonces le hacen, todas estas preguntas que le hacen son importantes. Lástima que no puedo ir por cada una de ellas, pero son importantes porque todas están relacionadas con la venida del Señor. Y a todas Él va diciendo no. Y mire que cuando Él dice, yo no soy el Cristo, Juan dice de que Él enfatizó de que Él no era el Cristo. Me gusta eso de veras de Juan, porque lo he visto. Yo creo que en nuestros tiempos, si alguien viniera y le dijera a uno de estos líderes, oye, ¿eres tú el Cristo? Seguro que va a contestar de esta manera, ¿de veras? ¿Que me parezco a él? Pero no Juan. Él jamás se atrevió a ocupar esa posición del Señor Jesús. Amén. Él entendía quién era Jesús. Entonces dice, dinos quién eres, porque necesitamos responder a quien nos enviaron. Claro, a toda la polía. ¿Qué dices de ti mismo? Mira el versículo 23. No sale él de su mensaje. Él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
Y aprovecha la ocasión. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto es maravilloso, mis hermanos. Juan no dijo, yo soy uno de los grandes profetas. Él simplemente dijo, yo soy una voz. Una voz enviada de manera divina. Una voz que clama en el desierto de la misma manera como profetizó Isaías. O sea, Juan por lo menos le está diciendo a estas personas, si hay algo que se deben de tener bien claro, es que mi mensaje es un mensaje divino y tiene autoridad divina. Y esto es el mensaje: enderezad vuestros corazones, arrepentíos de todo corazón. Mire algo sorprendente de veras para mí, el versículo 33. Dice que cuando Juan vio a Jesús, él dice, y yo no le conocía. Pero él dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan no estaba inventando para identificar al Mesías. La palabra dice que fue el mismo Espíritu, fue el mismo Dios quien le dio señales. Ese es. Ahora, también hay una tremenda humildad en nuestro Señor Jesús con esto que está diciendo. Mira el versículo 34 y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, como diciendo, misión cumplida. Lo he identificado. He dado testimonio del Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué me llama a mí la atención de todo esto también? De que si Juan no tuvo la capacidad para identificar al Señor Jesús personalmente, está mostrando también la humildad de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús no andaba caminando ahí con una aureola como pintan, ¿verdad?, a los santos. No andaba caminando con un traje especial como lo vemos en algunos líderes, ¿verdad?, sacerdotes, cosas así. Nada de eso. Andaba de una manera tan humilde que se necesitó la revelación divina para poderlo identificar entre las multitudes. Eso es también humildad de parte de nuestro Señor Jesús. Con razón, mis hermanos, el apóstol Juan escogió a este testigo, a Juan el Bautista, porque tenía que ser un hombre precisamente con el calibre de Juan. Y ojalá de veras que nosotros comprendiéramos que todavía en el presente todo lo que anda buscando el Señor son voces dispuestas, testigos que puedan dar a conocer, a presentar las pruebas para que los demás crean que nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado a todos los que genuinamente se arrepientan. ¿Verdad que sí? Todavía el Señor, mis hermanos, anda buscando de voces dispuestos, amén. Seamos una voz, amén, para el Señor. Dios me lo bendiga, mis hermanos.